Bien, hola. Veníamos discutiendo ya algunas generalidades de la solución que encontraríamos en el caso en que tuviéramos objetos compactos rotantes. Hoy vamos a discutir un poco más en detalle lo que sucede cuando soluciono precisamente las ecuaciones de Einstein y considero que tengo una simetría axial simétrica y estacionaria. Entonces, la idea es que ya veíamos que el momento angular precisamente va a jugar un papel importante y aquí va a aparecer un parámetro A que va a ser construido a partir del momento angular y la masa. Entonces es como el momento angular por unidad de masa. Entonces aquí he cambiado un poco la notación para seguir conforme a la notación estándar que se conoce con J. Entonces si tenemos a J que aquí simplemente lo estoy escribiendo grosso modo como vendría, vemos que efectivamente este parámetro A en unidades C igual a 1 tiene unidades de distancia. Y teníamos otro parámetro que es el que me dice precisamente la importancia de las interacciones gravitacionales dada la masa con la que yo voy a experimentar, ¿cierto? Entonces tenemos el radio Schwarzschild, que lo podemos simplemente, a veces se denomina como masa geométrica, donde me va a dictar como una distancia característica de las interacciones gravitacionales aquí. Y se soluciona la ecuación de Einstein en el vacío, igual que hacíamos con Schwarzschild. Ahora la solución resulta que, el procedimiento resulta que es mucho más complicado en general y entonces ni siquiera voy a intentar aquí exponerlo. Se pueden ir a buscar fuentes, digamos, técnicas donde me muestran el procedimiento. Aquí lo que me interesa es discutir un poco el resultado como tal. Entonces el resultado es esto que se conoce como la métrica de Kerr, que precisamente es, como ya dije, es complicada encontrarla y resulta que se tomó más de 50 años para entre la métrica de Schwarzschild a la métrica de Kerr en tiempo, para que se den cuenta, den una idea de lo complicado que puede ser encontrar esta solución. El hecho es que aparecen los parámetros que habíamos dicho, entonces los dos RS y A, y tenemos una expresión para la métrica de Kerr en términos de unas coordenadas que se conocen como coordenadas de Boyer-Lindquist y con un parámetro dos parámetros aquí, ρ y lambda, delta, que me permiten simplificar la notación. Entonces la idea es que vamos a ver algunas generalidades simples de esta métrica. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que efectivamente esta métrica es asintóticamente plana. Estamos hablando de las soluciones de las ecuaciones de Einstein sin constante cosmológica, y cuando yo apago la interacción gravitacional, espero que se reponga Minkowski, ¿cierto? Apagar la interacción gravitacional es simplemente mandar a R es igual a 0. ¿Listo? Otra forma de decirlo es que mando a R, precisamente asintótico, mando a R a infinito, pero entonces como yo quisiera mantener los efectos del momento angular, voy a mantener de todas maneras la razón entre R y A constante. ¿Sí? Entonces pararme muy lejos, pero sin despreciar los efectos del momento angular. O simplemente apagar la interacción gravitacional. Entonces, acaba de decir, es asintóticamente plano. Quiere decir que esta métrica es la métrica de Minkowski, plano. Y ahora ustedes me van a decir, pero eso no es, ¿cierto? No tiene cara de ser la métrica de Minkowski, le faltan cosas, ¿no? O mejor, le sobran. Y aquí me sobra un montón de Entonces esta métrica efectivamente es la métrica de Minkowski, pero entonces hay que hacer una pequeña traducción. Esa expresión de la métrica de Minkowski no está en coordenadas esféricas, está en coordenadas hiperbólicas. ¿Listo? O elípticas, perdón.
que se pueden entonces escribir las coordenadas cartesianas usuales, o sea, si yo me paro muy lejos y quiero trabajar con coordenadas cartesianas, tengo que hacer esta traducción, que es la traducción a coordenadas cartesianas a partir de las coordenadas elípticas. Entonces esto es interesante, ahorita lo vamos a utilizar un poco, porque vemos que es asintóticamente plano. Efectivamente, si ustedes hacen esta transformación obtienen Minkowski, ¿ok? Pero entonces cuando yo tomo las coordenadas de Boyer-Lindquist, no recupero la expresión que tendríamos con coordenadas esféricas. Y digamos que esto es importante para el análisis que vamos a hacer más adelante, ¿ok? Entonces no tenemos que pensar exactamente en estos R's y tetas como las coordenadas esféricas del espacio plano que utilizábamos. Otra cosa que tiene que ser claro de lo que escribí, entonces si yo me alejo mucho veo asintóticamente plano pero en unas coordenadas particulares porque he mantenido precisamente los efectos de momento angular que hacen que el espacio no sea esféricamente simétrico. Pero si yo tomo Schwarzschild, la métrica de Kerr en esas coordenadas y mando el momento angular a 0, recupero la métrica de Schwarzschild. Aquí he dejado la contribución más importante cuando A es igual a A es pequeño, y también pues dejo expresado que los siguientes términos son de orden cuadrado. Entonces estas coordenadas son buenas para entender qué es lo que pasa en el límite A igual a 0. Pero entonces cuando ya me voy muy lejos me confunde un poco porque pareciera que no recupero el espacio plano, aunque sí es cierto. ¿Listo? Entonces tenemos una métrica que es asintóticamente plana y que recupera la métrica de Schwarzschild en las coordenadas de Schwarzschild, olvidé decirlo. ¿Listo? Entonces recupero precisamente lo que se veía en las coordenadas de Schwarzschild para la métrica de Schwarzschild. Podemos de esta volver a la discusión que habíamos hecho sobre el arrastre del marco de referencia, el efecto Lens-Stirring, ya teniendo estos dos términos exactos, pues simplemente sería reemplazar, pero entonces es interesante que veamos el límite cuando R es grande. Cuando R es grande, entonces simplemente es tomar el límite de esta componente acá y de esta, ¿cierto? Entonces, de esta de acá, estos dos términos van a ser irrelevantes porque este va a dominar. Y de este de acá, este ρ va a ser simplemente R. Entonces voy a tener la siguiente parte para ese omega, que me dicta precisamente la frecuencia angular con la que se está arrastrando mi marco de referencia. Ahora, si yo reemplazo el radio de Schwarzschild, este parámetro, y A, entonces le voy a prestar el m que viene aquí a este para obtener nuevamente j. Entonces vemos que efectivamente el arrastre del marco de referencia viene dado en términos de j sobre un r del cubo, pero para lo que nos interesa aquí es volver a recuperar. Entonces j habíamos dicho que iba como un v, la velocidad, y aquí entonces tengo que la magnitud, la importancia del efecto gravitacional, y aquí la importancia de qué tan rápido está girando mi objeto. Que esto lo habíamos identificado la vez pasada. Entonces vemos que esta métrica efectivamente recupera lo que nosotros habíamos discutido de manera general. Bueno, otra cosa que se puede ver de esta métrica es que efectivamente tiene sus dos vectores de Killing, el temporal de traslaciones temporales y el axial simétrico, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poco mejor de este axial simétrico. Ahora, de aquí también podemos mirar el límite estacionario que habíamos mencionado. El límite estacionario era cuando la componente TT de la métrica es 0. Entonces, simplemente igualando esto igual a 0, encontramos el punto R donde, y aquí me faltaron varios rayos, donde se encuentra el redshift, el corrimiento al rojo infinito, el límite estacionario, que es donde ni siquiera el rayo de luz se puede quedar quieto y tiene que empezar a girar junto con el horizonte de eventos. ¿Sí?
Ahora, aquí hay algo importante y es que es R constante, pero estas dos superficies, porque aquí tenemos dos soluciones, estas dos superficies no son esferas. Porque primero tengo aquí un coseno de teta, que este es coseno al cuadrado, también me falta. Entonces, tenemos dos soluciones para las superficies donde los rayos de luz, ni siquiera la luz se puede quedar quieta y tiene que empezar a girar con el objeto. Y ahora podemos preguntarnos por las singularidades. Hay una singularidad en ρ igual a 0, que hace que la métrica estalle. Y esa singularidad tenemos la confianza de que es una singularidad física, real. No es un problema de las coordenadas, porque cuando yo mando a igual a 0, tengo precisamente que ρ se va a R. Y entonces esta singularidad coincide con la singularidad de R igual a 0 de Schwarzschild. ¿Cierto? Ahora, si yo igualo esto que tengo aquí a 0, me doy cuenta que para A distinto de 0 tengo dos condiciones. Una, que R igual a 0 y θ igual a 0. ¿Ok? Esas son las dos condiciones que necesito satisfacer. Pero entonces aquí viene algo maravilloso. Entonces uno está pensando en las coordenadas como las coordenadas esféricas. Pero recordemos, no es así. Cuando yo voy y veo que lo que tengo es como coordenadas elípticas, ¿cierto? Veo que esta condición acá en realidad corresponde a un anillo. No es un punto, porque aquí esto está 1, este es 1, este es 0, entonces es una cosa que está sobre el plano z igual a 0, pero es un anillo, ¿cierto? Con radio igual a, este es igual a 0, el radio igual a, y tengo un anillo, o sea que mi singularidad va a ser algo que se ve como un anillo y en principio yo podría cruzarla por puntos en θ distintos de pi medios, y eso lo vamos a discutir después. Ahora, hay una pregunta y es, listo, ya tengo esta singularidad, pero en principio pareciera que cuando este señor delta es igual a 0 también tengo otra. ¿Qué pasa ahí? Bien, entonces aquí viene la discusión que hacíamos la vez pasada sobre los horizontes de eventos. Nos damos cuenta que esto simplemente me está diciendo que la inversa de esta componente es igual a 0. O sea, me está dictando una posición del horizonte de eventos. Que cuando yo la soluciono, o sea, es colocar este igual a 0, encuentro esta condición. Ahora, R es constante, ¿cierto? Pero no tengo que pensar que sean esferas, no son esferas, porque precisamente estoy trabajando en estas coordenadas, ¿ok? Entonces son como elipsoides. Algo interesante que estamos encontrando es que tenemos dos, o sea, estos agujeros negros rotantes tienen dos horizontes de eventos de manera análoga a como tienen dos superficies de límite estacionario. Y eso es lo que vamos a empezar a ver la próxima vez. Sin embargo, déjenme hacer un comentario rápido. Tenemos posibles varios casos. O sea, cuando digo que hay dos soluciones, estoy suponiendo que esta solución es real para que sea física. Pero eso implicaría que m tiene que ser mayor a A. Y nadie aquí ha puesto eso sobre la mesa. En principio podríamos tener masas que un agujero negro que tuviera una masa superior, menor a su momento angular en estas unidades, paramétricamente hablando. Entonces es un caso que se podría considerar cuando m es menor o igual a A. Pongámoslo aquí menor. ¿Sí? Cuando m es menor a A o m, la masa del objeto es paramétricamente menor a su momento angular. ¿Qué sucede allí? Sucede que entonces estas soluciones ya no son reales, son imaginarias. O sea, estamos hablando de un agujero negro, estoy hablando de algo que no tiene horizontes de eventos, pero sí tiene una singularidad. O sea, estoy hablando de una singularidad que no está protegida por un horizonte de eventos. Ahora, esto en principio no es lo preocupante. Uno puede incluso dibujar sus diagramas de Penrose. Aquí cuando dibujo los diagramas de Penrose tengo que tener cuidado porque ya no puedo simplemente despreciar a los ángulos.
y tengo que empezar a buscar valores para los ángulos teta, por ejemplo, para fijar la situación. Entonces, usualmente pues se escogen los ángulos teta igual a 0 y teta igual a pi medios. ¿Por qué? Porque para teta igual a 0 y teta igual a pi medios, esos dos subespacios son geodésicamente completos. ¿Ok? Y entonces sucede que si yo dibujo una geodésica en cualquiera de esos dos diagramas, no me van a saltar al otro. Entonces yo puedo dibujar los diagramas en esos casos y no hay ningún problema. ¿Listo? No hay problema de que la singularidad esté por fuera, no esté protegida por un horizonte de eventos. Sucede, sin embargo, que si yo calculo la norma de mi vector de Killing, veo que ese vector de Killing en esta situación ya no es un vector de Killing como de espacio, sino un vector de Killing como de tiempo. O sea, me está dictando una coordenada temporal. No hay problema. Ahora, es una coordenada periódica, o sea, tengo curvas de tiempo cerradas, líneas de tiempo cerradas, y estoy entonces hablando de un tiempo que se repite. Y entonces estaríamos ante una violación de causalidad. Bueno, digamos que esto, en tanto yo esté cercano al horizonte de eventos. Esta discusión se realiza cuando yo estoy cerca a la singularidad, perdón, ¿cierto? No hay horizonte de eventos. Y entonces, mientras yo esté cerca al horizonte de eventos, pareciera que esto ocurre. Ahora, como no hay horizonte de eventos, cuando estoy cerca, perdón, a la singularidad, tengo esta situación de líneas de tiempo cerradas, pero como no hay horizonte de eventos, entonces yo podría deformar esto que estoy haciendo a extenderlo a todo el espacio. Entonces tengo geodésicas que de alguna manera pueden cerrarse y violar causalidad. Tengo entonces que este caso de m menor a a lo vamos a considerar como un caso no físico. Y nos vamos a quedar con estos dos para estudiar la próxima vez. Entonces hoy estudiamos la métrica de Kerr, vimos algunas propiedades de ella, vemos cómo se ve lejos en algunos límites y vemos que tiene dos superficies de límite estacionario, dos superficies de horizonte de eventos, en el caso en que m sea mayor a a. Cuando tengo m igual a a, se consideran como agujeros negros extremos, donde tendríamos solamente uno, pero eso lo discutimos la próxima vez. Así que nos vemos.